Hola, muchos de nosotros queremos aprender a utilizar Photoshop, pero al ver la interfaz del programa y todas las herramientas que posee, empezamos a creer que es un programa difícil de aprender. En este video te explicaré de una manera fácil y sencilla cómo funcionan las capas en Photoshop. ¡Empecemos! En realidad, las capas en Photoshop son como hojas de papel que se sobreponen unas sobre otras. Nosotros podemos elegir el orden en que irán sobrepuestas. Por ejemplo, amarillo sobre rojo, verde sobre rojo, verde sobre amarillo, amarillo sobre verde, etc. Una recomendación muy útil es que debes acostumbrarte a trabajar en orden y debes ponerle nombre a cada una de las capas. Por ejemplo, la capa roja puede llamarse capa roja. Es algo muy obvio, pero es algo que muchos no hacen. Y la capa que contenga las orejas de Mickey puede llamarse orejas de Mickey. De esta manera, siempre sabrás cuál capa debes elegir o en qué capa deseas trabajar. Bueno, ordenaré mis capas de papel y también crearé las capas en Photoshop siguiendo el mismo orden. Primero pondré la capa blanca, sobre la blanca pondré la capa roja, sobre la roja la capa verde y por último la capa amarilla. Listo, como pueden ver ya tengo listas las capas en Photoshop. Son de los mismos colores que en el mundo real y también les cambié el nombre. Antes de continuar, agregamos una capa más. Esta capa es especial porque es una capa transparente. Ojo, una capa transparente no es lo mismo que una capa oculta y que una capa eliminada. Para que podamos comprenderlo de mejor manera, lo explicaré en el mundo real utilizando una hoja de acetato. Esto es lo más transparente que pude conseguir. Una capa transparente es eso mismo, una capa que no podemos ver, pero que está ahí presente. Este tipo de capas nos permiten ver todas las cosas que hay debajo de ellas, y sí podemos trabajar sobre ellas. Las capas ocultas y las capas eliminadas también son capas que no podemos ver, pero tienen ciertas diferencias con las capas transparentes, y a continuación les diré cuáles son esas diferencias. Una capa oculta es una capa que podríamos decir está fuera de cámara. No la podemos ver, pero cuando la necesitemos, simplemente la traeremos hacia la cámara para poder trabajar en ella. Y por último, la capa eliminada también es una capa que no podemos ver, pero en este caso no es porque esté oculta o esté fuera de cámara. No la podemos ver porque simplemente no existe. En Photoshop no existe en la memoria de la computadora. Y en el mundo real, yo no he comprado la hoja de acetato. Definitivamente, no podemos trabajar en ella. Hemos llegado a la mitad del video, y antes de darle forma a nuestros colores, primero aprenderemos a cómo movernos y trabajar entre las capas. Para trabajar en una capa específica, primero debemos seleccionarla en el apartado de capas. Para que se comprenda mejor, en el mundo real sería que, si yo quiero trabajar en la capa verde, primero tengo que dirigirme hacia la capa verde, o también puedo seleccionar la capa verde. No tendría ningún sentido que yo realizara trazos en la capa amarilla, esperando que mágicamente esos trazos aparezcan en la capa verde. Dicho eso, ¿qué crees que pasaría si selecciono la capa roja y le corto una parte en forma de rectángulo? Hagámoslo primero en la computadora. Seleccionamos la capa roja, remarcamos el área y borramos. Listo, a la capa roja le quité una parte en forma de rectángulo, pero no se nota porque la capa amarilla la está cubriendo. Ahora hagámoslo en el mundo real. Selecciono la capa roja, borro el pedazo y listo. Reordeno nuevamente las capas. Pueden ver que es muy similar a lo que sucede en la computadora. Pareciera como si todo siguiera igual, pero ya sabemos que la capa roja está incompleta. Si quieres ver en la computadora
cómo quedó la capa roja, hay dos formas. La primera es que tomemos la capa en sí y la coloquemos por encima de todas. Y la segunda forma es que ocultemos las demás capas para que podamos ver lo que hay debajo de ellas. Te recuerdo que ocultar una capa no significa eliminarla por completo. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que pasaría si a la capa transparente le corto o le borro una parte? ¿Qué color se verá en la parte que hace falta? ¿Se notará que a la capa transparente le hace falta una parte? Esta vez lo haremos primero en el mundo real. Selecciono la capa transparente y le quito una parte. Si hacemos de cuenta que la hoja de acetato es 100% transparente y que ni siquiera tiene brillo, entonces podemos afirmar que no pasó nada. Y eso es muy lógico, porque siempre se pueden percibir los objetos que se colocan debajo de alguna capa transparente. Por ejemplo, una vitrina o una pecera. Continuemos. Ahora, ¿qué crees que pasaría si a la capa amarilla le cortamos o le borramos una parte? ¿Qué color se verá en la parte faltante? Exacto, se verá el color verde. Hagámoslo en la computadora. Primero seleccionamos la capa en la que queremos trabajar, en este caso es la capa amarilla e inmediatamente cortamos. Ya podemos ver el color verde. Ahora cortemos o borremos una parte de la capa verde y veamos qué color saldrá a la vista. No olvides seleccionar la capa correcta. Tal y como lo pensaste, se muestra el blanco. Hagámoslo en el mundo real. Efectivamente, se deja ver el color blanco. Eso sería todo. Con el conocimiento anterior y las recomendaciones, ya podemos editar fotografías y hacer dibujos. Hagámoslo. En la capa transparente haré el contorno del dibujo y agregaré un par de capas más para utilizar otros colores. Trabajar utilizando capas es la forma más eficaz de editar o retocar fotografías, realizar dibujos, vectores, etc. En realidad Photoshop es una poderosa herramienta en donde el límite es nuestra imaginación y la memoria de nuestra computadora. Listo, dibujo terminado. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.